Para trazar la falda básica, iniciamos nuestro trazo dando clic derecho en el área de trabajo, crear rectángulo. En nombre de la pieza vamos a escribir falda, voy a iniciar por la parte delantera y en ancho vamos a marcar cuarta parte del contorno de cadera y en largo 60 centímetros según nos indica el cuadro de tallas para la talla 10. Acepto y aparece mi rectángulo con las medidas que acabo de marcar, 24 por 60. Tomo mi herramienta punto sobre y voy a asignar sobre el rectángulo los puntos que necesito para darle forma a mi falda. Sobre la línea vertical derecha voy a marcar altura de cadera, 18 centímetros, con atributo de escalado y le digo aceptar. Sobre la línea de cintura, cuarta parte de cintura más el valor de la pinza, entonces marcaré 19 centímetros, cuarta de cintura 17. Si deseo una amplitud de pinza de 2 centímetros, marco en este caso entonces los 19. Si deseo marcar la pinza de 3, sería entonces 17 centímetros más 3 de pinza, serían en este caso 20. Acepto y ya tengo los puntos que definen mi cintura y altura de cadera. Clic derecho, tomo la herramienta selección, señalo el punto, ángulo superior derecho del rectángulo y a ese punto le voy a cambiar los atributos. Voy a darle atributo de curva y le quito el atributo de escalado. Tomo la herramienta mover punto, recuerden tecla rápida M, arrastro por el punto de curva y moldeo la curva de cadera, acepto y se genera sobre esa curva un punto de curva que más tarde puedo modificar si deseo cambiarle la forma a la misma. Con la misma herramienta mover punto voy a subir el ángulo cintura-costado 1 centímetro y observo en la ventana de mover punto X, eje de las X, la flecha que me indica horizontal, el movimiento en X, la flecha que me está indicando hacia arriba, es decir, movimientos verticales, el movimiento cuando lo deseo hacer en el eje de las Y. En este caso, según el manual me indica, yo debo subir 1 centímetro por el costado, entonces marco en el eje de las Y movimiento de 1 centímetro positivo porque el movimiento va hacia arriba y en X 0 para no alterar la medida de cintura que acabo de marcar. Acepto y observo que ya mi línea subió 1 centímetro en el costado. Voy a acercar con la herramienta zoom por rectángulo y voy a marcar entonces la curva de cintura. Traigo una línea guía, ubico un punto de curva, no de escalado, doy atributo de curva, acepto y con la herramienta mover punto moldeo la curva que no sobrepase la línea guía que acabo de trazar. Ahí tengo perfectamente la curva y ahora procederé a marcar la pinza. Me voy entonces al grupo de herramientas de insertar y voy a tomar la herramienta pinza, añadir y girar pinza. Si quiero marcar mi pinza en relación a la separación de busto, entonces ubico mi primer punto a 8 centímetros teniendo en cuenta que la separación de busto para esta talla es de 9 centímetros. Como le di 2 centímetros a mi pinza, al repartir 1 centímetro antes y 1 centímetro después del punto de separación de busto,
Mi primer punto de la pinza quedará ubicado a 8 a partir de la línea centro-frente, es decir, 9 centímetros de separación menos 1 centímetro que voy a marcar antes de ese punto. La ubicación de mi primer punto quedará a 8 centímetros. Acepto. Ahora hago clic sobre la curva y voy a dar la amplitud de mi pinza, que en este caso va a ser de 2. Acepto y voy hacia abajo para definir la profundidad de la pinza. Cuando hago clic, se habilita del lado izquierdo la ventana de propiedades de esa pinza. Donde dice profundidad, voy a marcar el largo de la pinza, que según me indica el manual es de 9.5. Con Enter fijo el largo de mi pinza. Como podemos observar sobre la curva de la cintura, aparece una corrección de la pinza que se habilita con la opción sobrepuesta. Si yo despliego la flecha y selecciono ninguna, observamos que queda la curva de la cintura continua sin la corrección de la pinza. Habilito entonces sobrepuesta y nuevamente observo que se ha generado esa corrección. He terminado entonces el contorno de mi pinza y tengo ya definido el patrón. Observo que el hilo de la tela que tiene la falda no es el correcto, entonces me voy a la caja de herramientas y en el grupo de líneas de aplome selecciono la herramienta hilo paralelo al tramo. Selecciono en el sentido de las manecillas del reloj la línea centro-frente para dejar el aplome paralelo a esa línea. Selecciono la herramienta centrar aplome y observo que el aplome se centra en mi pieza en relación a la parte más larga y más ancha de esa parte delantera. He terminado entonces aquí mi patrón delantero. Doy clic derecho sobre la pieza y selecciono la opción limpiar piezas, reemplazar original. De esta manera guardo los cambios en la ventana de piezas. Observo que ya la pieza que tengo sobre el área de trabajo corresponde a la misma pieza que tengo en la ventana. Vamos a crear ahora la parte posterior. Doy nuevamente clic derecho sobre el área de trabajo y encuentro la opción Nueva pieza, crear rectángulo. ¿Dónde más puedo encontrar la opción para crear una pieza? En la barra de menú Pieza, Nueva pieza, crear rectángulo. Y como podemos ver, habilita la misma ventana de diálogo que utilicé al inicio para crear la pieza del delantero. Voy a marcar mi pieza, falda, y en este caso voy a trazar la parte posterior. El ancho igual corresponde a los 24 centímetros, cuarta parte del contorno de cadera de la talla 10 y largo 60. Y le digo OK. Tecla rápida o herramienta punto sobre. Ubico igualmente los 18 de altura de cadera con atributo de escalado. Acepto. Y en la cintura entonces voy a marcar cuarta parte de cintura, 17 centímetros, en este caso más 3 de pinza, 20, y doy atributo de escalado. Acepto la creación del punto, clic derecho, tomo la herramienta selección, señalo el punto superior derecho del rectángulo, doy atributo de curva y quito el atributo de escalado. Con mover punto, tecla rápida M, moldeo mi curva de cadera de tal manera que quede continua la curva uniéndose a la línea recta inicial del rectángulo. Acepto. Voy a acercar entonces mi cintura con la herramienta Zoom por rectángulo y según el manual me indica, también en el costado voy a subir 1 centímetro.
cada vez que vaya a mover un punto, debo verificar que en la ventana superior tenga la opción desde el último punto. Entonces, en Y, 1 centímetro positivo, observen que seleccioné la casilla donde me está indicando la flecha en sentido vertical y en X totalmente 0. Debo verificar que en X se mantenga en 0 para evitar mover el punto y dañar, digamos que ya la medida que di para mi cintura. Acepto y ahora voy a bajar el punto cintura centro posterior y como voy a bajarlo, observemos que el movimiento en Y en este caso es negativo, -1, 0, acepto. Traigo la línea guía, ubico un punto de curva, quito atributo de escalado, acepto y con mover punto voy a moldear ahora la curva de la cintura posterior. Acepto. Otra manera de que yo puedo marcar mi pinza es ubicar un punto, tomo la herramienta punto sobre, ubico un punto a la medida de la mitad de separación de busto, que en este caso son 9 centímetros. Doy para este punto atributo de curva y atributo de escalado. Acepto y voy a repartir ahora mi pinza al lado y lado de ese punto. Entonces, añadir pinza, hago clic, doy el valor 1.5 porque recuerden que dimos 3 centímetros para la pinza. Estoy repartiendo en este momento el valor de la pinza, acepto, hago clic del otro lado, asigno 1.5, acepto y me voy hacia abajo para generar el vértice de pinza. Recuerden que cuando hago clic se habilita del lado izquierdo las propiedades de la pinza y en este caso el valor de la pinza va a ser de 11.5 según lo indica el manual, es decir, 2 centímetros más larga que la pinza delantera. Doy Enter para fijar el largo de mi pinza y observo que ya el largo de pinza cambia. De esta forma he moldeado la parte posterior de mi falda y observo que el hilo de la tela igualmente no está de forma correcta. Entonces me voy al grupo de caja de herramientas, herramientas de movimiento y encuentro la opción mover interno. Mover interno me permite mover todos los internos de la pieza. En este caso, un interno es el hilo de tela y observo que aquí lo he movido más cerca de la línea centro-frente de la falda. Esta herramienta también me permite copiar este interno, es decir, puedo arrastrar el hilo de la tela, lo llevo sobre el hilo de tela de mi falda posterior, hago clic sobre el hilo y como puedo observar se genera el hilo de la tela paralelo a la línea centro posterior. Bien, teniendo entonces el hilo de tela correcto, voy a proceder a dar aumentos de costura a mi falda. Voy al grupo de herramientas de insertar y tomo la herramienta costura. Añadir costura. Selecciono en el sentido de las manecillas del reloj hasta el costado de mi falda. Doy el centímetro de costura que quiero aumentar a la pieza y observo que en la ventana atributos de costura me pregunta qué forma deseo darle a mi costura al inicio, al final y en las esquinas. El programa me selecciona automáticamente estas opciones que estoy observando
Y entiendo para cada una de esas figuras que el patrón representa lo que está marcado en color verde, el color gris representa la forma en que se va a agregar la costura y lo que observamos con líneas rojas es el ángulo que se generan en las esquinas. En este caso, la imagen que estoy señalando representa que forma un ángulo recto. ¿Qué me quiere decir esta figura que está seleccionada? Que si el patrón es la pieza gris, la costura se agrega de forma paralela a la forma que tenga mi patrón o la línea donde esté agregando costuras. Entonces, ancho de costura ya di 1 centímetro, acepto y observo en este momento cómo aparecen las costuras en mi falda. Nuevamente selecciono la línea del ruedo, sentido de las manecillas del reloj y ahora para el ruedo voy a dar 4 centímetros, acepto y se genera también la costura en el ruedo. En este momento yo tengo mi pieza rellena de color, observo que la costura que acabo de agregar no tiene color. También puedo visualizar que la línea continua de la falda se encuentra por el trazo interno y una línea punteada por el trazo externo que corresponde a la costura. Cuando agrego costuras es necesario asegurarlas con F5. Vamos a presionar la tecla F5 y de esta manera observo que la costura se rellena de color y la línea continua que tenía por dentro de mi pieza ahora aparece por fuera, es decir, en el contorno externo de la misma, y la línea punteada aparece por dentro. Entonces voy a eliminar las líneas internas si lo deseo para limpiar mi pieza, despliego la costura y escojo la opción quitar costura. De esta manera queda limpia mi pieza sin costuras para que en caso de que más adelante desee escalar mi pieza, esas líneas no se confundan con las del escalado. Clic derecho, selecciono herramienta, señalo el punto de la falda, suprimo y limpio también el punto de abajo, lo suprimo. Como marqué 4 centímetros de dobladillo, voy a fijar un punto a 4 centímetros. Doy atributo de escalado, acepto y voy a marcar también de una vez el piquete en la parte del dobladillo. Entonces voy a aumentar el tamaño de la parte del ruedo con la herramienta Zoom por rectángulo y en el mismo grupo de insertar encuentro la herramienta piquete. Insertar piquete. Hago clic sobre el punto y del lado izquierdo de mi pantalla se habilitan las propiedades de ese piquete. ¿Qué debo tener en cuenta? La profundidad del piquete. Si yo di un aumento de costura de 1 centímetro, la profundidad del piquete máximo debería ser de medio centímetro. Escribo donde dice dimensiones, profundidad medio centímetro y fijo el largo del piquete con Enter. En el piquete también puedo seleccionar el tipo de piquete, es decir, cómo lo visualizo. Aquí yo tenía inicialmente seleccionado el piquete en T, pero también puedo tener piquete en B. Observemos cómo se visualiza el piquete en B, muy parecido al piquete que hacemos con la tijera. Tenemos también piquete en I, en L, el piquete en U, que es el que genera el piqueteador. Entonces cada uno seleccionará el piquete de su preferencia. En este caso yo voy a dejar el piquete en T. De esta manera ya tengo costuras y piquete marcado en ruedo. En el caso de la parte posterior también voy a agregar costuras.
Pero recordemos que dependiendo como yo haya generado la curva de cintura, cuando estamos trabajando en patronaje manual, al recortar esta pieza, nosotros doblamos el aumento de costura por la línea centro posterior y al recortar la pieza se genera una punta sobre ese aumento de costura para la cremallera. En este caso, para ver mejor el ejemplo en la pantalla, yo voy a modificar un poco la caída y lo voy a modificar para observar cómo nos quedaría esa corrección de la parte correspondiente al aumento costura de cremallera. Voy a hacerlo de manera diferente en el centro atrás y para ello voy a utilizar el grupo de herramientas de editar. Y en este grupo de herramientas de editar encuentro dos opciones: es extender en paralelo y crear un contorno interno paralelo. No nos confundamos con las herramientas porque son muy parecidas. En este caso yo voy a escoger crear un contorno interno paralelo. Selecciono sentido de las manecillas del reloj y voy a crear una línea paralela del ancho que yo deseo el aumento de costura en el centro posterior. En este caso voy a darle 3 centímetros. Acepto. Me pregunta que si deseo crear puntos sobre los contornos enganchados, en este caso son los 2 puntos de escalado que estoy viendo sobre la línea. Puedo decirle que sí. Y de esa manera se crea una paralela dentro de mi pieza. En este caso esa paralela es como si yo tuviera el papel doblado sobre la pieza, sobre mi falda, para que cuando genere el corte con el aumento de costura, se genere la corrección de la costura sobre esa diagonal. Ya tengo mi paralela interna, entonces ahora me voy al grupo de herramientas de pieza y la última opción, despliego. En esta herramienta voy a encontrar una herramienta que se llama doblar afuera. Tomo la herramienta doblar afuera, hago clic sobre un punto de la línea centro atrás, en este caso voy a seleccionar el ruedo y observo que cuando hago clic se generan unas cruces tanto en el extremo inferior como superior de la línea. Hago clic sobre los 3 centímetros que aumenté en mi paralelo y al hacer clic se desdoblan esos 3 centímetros que generé en el interior de mi pieza. Es decir, la herramienta doblar afuera generó que los 3 centímetros se abrieran hacia la parte externa de mi pieza. Entonces esa línea que observo seleccionada la voy a suprimir y también voy a suprimir los puntos de escalado que se crearon sobre los contornos. Si yo aumento en este momento la cintura con la herramienta Zoom por rectángulo, observo que se genera una punta sobre los 3 centímetros que desdoblo, que es la misma corrección que yo hago cuando corto mi patrón en papel, y al traer una línea guía observo esa punta, no se ve recta, sino que se genera, como les decía, esa pequeña punta o corrección sobre la cintura diagonal que he trazado para esa pieza. Entonces, ahí ya tengo el aumento de costura para la cremallera, ya lo tengo, y también resultó la corrección sobre la semicurva de cintura. Ahora sí, me voy al grupo de insertar y selecciono la herramienta añadir costura. Selecciono cintura, costado, doy 1 centímetro de costura, acepto, selecciono el ruedo y doy la misma costura que en el posterior. Acepto,
observo lo que hablábamos hace un momento con la parte delantera. Necesito asegurar costuras con F5. Y si deseo borrar las líneas internas de la costura, me voy nuevamente a la herramienta costura y selecciono quitar costura. Estos puntos que se crearon al generar la costura los puedo suprimir. Ubico el punto de los 4 centímetros que aumenté de dobladillo con atributo de escalado, y en el grupo de insertar, herramienta piquete, recuerden tecla rápida N, marco el piquete, doy la profundidad de medio centímetro, enter para fijar el punto, el largo del piquete, y en tipo de piquete pues seleccionamos el piquete que yo escogí también para la parte delantera. Marco piquetes en la profundidad de los 3 centímetros que aumenté para mi costura de cremallera. Selecciono la profundidad del piquete. Recuerden, se fija con enter después que yo modifique el largo del piquete. Enter, y ya tengo mi falda con costura. ¿Qué sucede en este caso? Mi falda posterior es correcta, tengo el hilo de tela, piquetes en dobladillo, piquetes señalando costura posterior. Puedo marcar también piquetes para determinar la medida de cadera. Aseguro largo de piquete y ya mi falda posterior está, digamos que, terminada. Vamos ahora nuevamente a la parte delantera. En la parte delantera observo en mi costado que se generaron varios puntos de curva. Entonces puedo suprimir esos puntos de curva para generar la curva más suave. Observemos que se ve una curva mucho más continua. Y también, así como marqué el piquete en la cadera, en la parte posterior, fijo mi piquete en la parte delantera y observo entonces que si yo deseo ya esta falda para imprimirla o llevarla para generar algún tipo de trazo, entonces debo dejar mi pieza centro frente al doblez. Me voy nuevamente a la caja de herramientas y busco en las opciones las herramientas de media simetría. Selecciono la herramienta Define línea espejo y selecciono en el sentido de las manecillas del reloj la línea por la cual deseo mantener la línea espejo. En este caso, mi pieza centro frente, señalo sentido de las manecillas del reloj y automáticamente tengo ya mi pieza al doblez. Entonces, tengo la parte delantera, tengo mi parte posterior y me quedaría faltando para dejar el archivo completo mi pretina. Clic derecho, nueva pieza, creo el rectángulo. En este caso vamos a trazar la pretina. Ancho, el ancho que yo deseo para mi pretina, y el largo corresponde al contorno de cintura más el cruce que quiero dar para mi botón, que en este caso el cruce será de 3 centímetros. Entonces el largo total de la pretina será de 71 centímetros, teniendo en cuenta que el contorno de cintura de la talla es de 68, más 3, 71 centímetros. Acepto y observo que se generó mi pretina. Voy a agregar costuras a la pretina. En contorno voy a generar el aumento de costura de 1 centímetro. Acepto. 1 centímetro de costura. Acepto. Aseguro costuras con F5, como hemos hecho con el resto de las piezas, y me voy a la herramienta costura y selecciono quitar costura. Voy a mirar entonces a mi pretina que deseo
que necesito señalarle como simbología para que al confeccionarla quede debidamente ensamblada en el momento de la confección. Voy a acercar un extremo con la herramienta Zoom por rectángulo, un extremo de la pretina, y voy a generar entonces un punto a 1 centímetro que me va a indicar que ese es el centímetro de costura que le di, y luego para tener en cuenta un punto a 3 que me indica el cruce que le aumenté a mi pretina. Entonces marco piquetes, medio centímetro de largo y piquetes medio centímetro de largo. En profundidad medio centímetro aseguro. Listo, ya tengo ahí entonces mi piquete a 1 que me indica la costura, mi piquete a 3 que me indica el cruce. Ahora, si deseo marcar la mitad de mi pretina, debo tener en cuenta que en la parte inferior debo marcar también el centímetro de costura que le agregué a la falda, 1 centímetro con atributo de escalado. Enseguida voy a generar el piquete. Profundidad, acuérdense, siempre medio centímetro. Enter. Y tengo piquete a 1, piquete a 3 para el cruce y en la parte inferior piquete a 1 centímetro. Voy a mirar entonces las medidas con F8 y observo que entre piquete y piquete del centímetro de costura visualizo los 68 centímetros que le di al contorno de cintura según la medida del cuadro de tallas. Ahí fíjense que ya tengo los piquetes debidamente marcados. Y si deseo marcar ahora sí el piquete en mitad de cintura, entonces hago clic donde dice a la parte de abajo en la ventana proporcional, escribo 0,5 y observo que en previo y en siguiente aparecen 34 que corresponde a la mitad de esos 68 que acabo de marcar. Doy atributo de escalado, acepto. Para marcar el piquete de mitad de cintura, tomo la herramienta piquete y en profundidad selecciono 0,5, aseguro largo de piquete. De esta manera tengo ya las 3 piezas que conforman mi falda y lo que debo hacer ahora es verificar en la ventana de piezas cómo aparecen esas piezas. Entonces la falda, fíjense que aparece tal y como la tengo en el cuadro de tallas. Si modifico alguna parte de mi falda, por ejemplo, voy a mover este hilo de tela o modifico una pinza o agrego un punto o suavizo un punto, debo actualizar los cambios que haga sobre mi falda. En este caso voy a dar clic derecho, limpiar piezas, actualizar original. Ya tengo los cambios guardados en la ventana de piezas. Vamos a mirar ahora la falda, parte posterior, y observo que aparece en la ventana de piezas el rectángulo inicial. Clic derecho, limpiar piezas, reemplazar original. Miren que ya se guardó el cambio en la ventana de piezas. Traigo nuevamente mi falda al área de trabajo y con la pretina señalo clic derecho, limpiar piezas, reemplazar original y miren que igualmente ya aparecen las 3 piezas que conforman la falda básica con los piquetes debidamente marcados, aumento de costuras, costuras aseguradas
y las piezas marcadas tal y como me lo indica el manual de patronaje.